Muy buenos días, ya tardes. Pues estamos una vez más celebrando a nuestro Dios, ¿verdad? El privilegio que Él nos da de conocerlo. Y como sabemos, pues realmente somos adoradores por naturaleza. Todos tenemos un Dios. Y bueno, Dios nos ha concedido la gracia de adorar al Dios verdadero y no a uno inventado por hombres, inventado según las conveniencias de nuestra carne, de nuestra pecaminosidad, sino al único Dios verdadero. Y bueno, es un privilegio para nosotros estar hoy reunidos aquí, celebrando a nuestro Dios y también celebrando que Él es un Dios vivo y es un Dios de vivos también. La predicación de esta mañana está basada en un pasaje que nos habla acerca de la resurrección del Señor. Y la próxima semana vamos a hablar específicamente de esa doctrina y terminando así con nuestro Evangelio de Marcos. Esta semana el sermón está titulado Un Dios poderoso, unos discípulos débiles. Hermanos, y vamos a ver tres ámbitos en el que el poder de Dios se manifiesta en medio de en nuestros defectos, en nuestras incapacidades, y la primera de ellas es el poder de Dios en nuestra ignorancia. Pueden ir a acompañarme por ahí en el versículo 1 del capítulo 16. Ya nos hizo el favor nuestro hermano Mauro de leerlo. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Nos dice el versículo 2, y de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Les voy a invitar a que me acompañen en oración, pidiéndole a Dios que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Dios, gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, que por tu misericordia y por tu gracia te manifiestes en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y Señor, nos hagas amar tu palabra, creerla y atesorarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nunca hubo un día de reposo como el que está narrado en este pasaje. Entonces hemos aprendido a lo largo de nuestros estudios de Marcos que el día de reposo data de cuando Dios hizo su creación en 6 días y al séptimo día, el sábado, Él reposó de sus obras. A lo largo de la historia de Israel, Dios instituyó el día de reposo para que no se trabajara y se dedicara exclusivamente a Dios. Hermanos, pero nunca hubo un día de reposo como este, porque los 6 días anteriores, que son la semana de la pasión de Cristo, donde hace su entrada triunfal, después es aprisionado y después es enjuiciado con todas estas injusticias y trampas de sus enemigos, y finalmente es lacerado y crucificado. Jesús estaba haciendo una nueva creación, y nosotros y todos los que estamos en Cristo somos esa nueva creación. Y por eso, lo dijimos la semana pasada, cuando Pablo habla en Corintios, dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Hizo Cristo, por medio de su obra en la cruz, una nueva creación, y ahora se ha manifestado de manera espiritual, pero en el futuro tendrá un cumplimiento literal, un cumplimiento físico, en donde Dios deshaga el pecado de esta tierra y la renueve, y Él venga a morar en ella en plenitud. Hermanos, pero también, por otro lado, pensemos en los servicios de los sábados de los judíos. Es reincidente ver en el Antiguo Testamento que los sacerdotes no vivían en muchas ocasiones una vida íntegra delante de Dios, hacían toda clase de abominaciones y después servían a un Dios de manera inadecuada, pero ninguna de estas circunstancias jamás se comparó con la de este
sábado, donde Dios estaba descansando de su creación, de su nueva creación, pero estos hombres presidían el día de reposo y aún el día de la Pascua con sangre en sus manos. Y peor aún, que eran la sangre del Dios al que decían adorar, porque ellos fueron los que buscaron la manera de crucificar a Jesús. Y aquí podemos aprender algo importante para nuestras vidas. Aún cuando Dios parece estar ausente, aún cuando parece que los malos de la historia están triunfando, cuando parece que todo está perdido y todo ha salido mal, el Señor sigue reinando y sigue siendo victorioso. Así que, hermanos, puede ser que en muchas ocasiones no veamos a Dios obrar, no podamos entender lo que Dios está haciendo, como es el caso de estas mujeres que van al sepulcro. Pero a pesar de que nosotros somos ignorantes y no entendemos muchas veces ni a Dios, ni sus caminos, ni lo que está sucediendo, las circunstancias, Dios sí. Tenemos un Dios que es pleno de conocimiento y pleno de sabiduría. Y por lo tanto nuestra esperanza no debe estar en nuestro conocimiento, sino en el de Dios. Cuando caemos en circunstancias donde nos invade o se hace evidente nuestra ignorancia, tenemos a un Dios que no es ignorante, sino que tiene un pleno conocimiento y también una sabiduría abundante. Hermanos, y la razón por la que las mujeres van a la tumba de Jesús es realmente loable, es una manera de manifestar su amor por él. ¿Sabes? En el tiempo en que Jesús murió había principalmente 3 culturas involucradas. Eran los griegos, que había sido el imperio que había dominado en la anterioridad, después habían sido conquistados por los romanos y obviamente la cultura hebrea. ¿Sabes? Ambos tenían una adoración muy marcada hacia el cuerpo. Los griegos, que tú lo puedes ver en las obras de arte de los griegos, que siempre enfatizaban mucho la belleza del cuerpo, incluso los Juegos Olímpicos de los griegos se desarrollaban completamente desnudos para adorar, ¿no?, la belleza del cuerpo y su comprensión estética de tal. Los romanos también le daban una gran importancia al cuerpo. ¿Has fijado tú, no sé si alguna vez has leído cosas de historia romana, de cómo ellos torturaban el cuerpo? Incluso después de muertos, humillaban a la víctima, por así decirlo, muchas veces arrastrando el cadáver o burlándose, haciéndole cosas al cadáver de aquel que habían matado. Sus maneras de torturar y de castigar eran muy gráficas y siempre buscaban una manera de exponer el cuerpo a la humillación, porque el cuerpo era sumamente valioso en estas culturas. Finalmente tenemos la cultura hebrea y basta decir que Dios mismo dice que nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por lo tanto, en este trasfondo cultural, las mujeres están buscando honrar al Dios al que sirven. Y entonces, cuando José de Arimatea bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en lino, lo llevó a su tumba, las mujeres estuvieron ahí y participaron de su preparación, pero para ellas no es suficiente. Quieren seguir honrando a su maestro, quieren ir a ponerle especias, aceites, ponerle mirra para conservar el cuerpo lo más posible. Y verdaderamente lo hacían en amor, por buscar honrar el cuerpo del Señor, pero lo hacían en ignorancia, porque iban a ungir un cuerpo que ellas creían que se estaba pudriendo, pero la Escritura había enseñado todo lo contrario, que el cuerpo del Señor no sería permitido que viera corrupción,
que no dejaría en la tumba el Padre al Hijo. Así que, hermanos, aunque ellas tenían un sincero deseo de honrar a Dios, lo estaban haciendo en la ignorancia. Y mira lo que dice este autor: si deseas, como las 3 santas mujeres, ungir al Señor, debes ungirlo interiormente. Debes recordar cómo por tu bien Dios murió y por ti resucitó. Debes estar dispuesto a hacer lo que sabes que es la voluntad de Dios y agradarle, porque este ungüento no es más que tu resolución de hacer la voluntad de Dios y la de ningún otro. Si has ungido espiritualmente a Cristo nuestro Señor en su propia persona, debes ungirlo también en sus miembros, en su iglesia, en su cuerpo. Debes ungir a los santos dándoles honor, hablando de ellos y contemplando sus vidas santas e invocándolos. Así que, hermanos, estas mujeres querían ir a honrar a un Dios vivo que ellas creían estaba muerto. Ellas no comprendían la divinidad de Cristo, pero a pesar de que ignoraban muchas cosas acerca de Jesús, a pesar de que ignoraban muchas cosas sobre las circunstancias actuales, ellas fueron impulsadas por lo que sí sabían acerca de Jesús, lo que Jesús había hecho en sus vidas y lo que Jesús mismo decía ser. Y esto nos debe dejar una gran lección para nuestras vidas. Hermanos, si nosotros nos miramos a nosotros en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad intelectual, nos vamos a frenar. Pero ¿sabes qué? Dios es poderoso a pesar de que nosotros seamos ignorantes. Puedes ser ignorante cuando se trata de dar los mejores argumentos para defender la existencia de Dios. Puedes ser ignorante en tu manera de ser un padre, en tu manera de ser hijo, en tu manera de ser esposa, de ser esposo, en tu manera de ser un buen cristiano y dar un buen testimonio, en tu manera de evangelizar a los que están a tu alrededor. Si tú te enfocas en tu conocimiento, en qué tanto sabes, te vas a desanimar. A menos de que seas lo suficientemente orgulloso y egocéntrico para pensar que lo sabes todo. Pero si tú te enfocas en tu ignorancia, nunca vas a hacer nada. Porque es cierto, nuestra ignorancia suele ser mucha, especialmente cuando se trata de un Dios que es superior a los que lo adoran. Pero a pesar de que ellas eran ignorantes, Dios las utilizó, y así pasa en nuestras vidas también. El desempeño que nosotros logramos como cristianos no depende de qué tanto sabemos, ni qué tan grande es nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. No depende del nuestro, sino el de Dios. Nosotros somos ignorantes, pero nuestro Dios es un Dios sabio. Y eso nos lleva al punto número 2, el poder de Dios y nuestra debilidad. Ve el versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Y, ¿sabes? Esto es muy interesante porque refleja mucho la naturaleza de las mujeres en general. Las mujeres suelen ser muy nobles, ¿sí? El hombre es más calculador y es tan calculador que muchas veces es pasivo y se detiene. Pero la mujer es tan noble que muchas veces no calcula las cosas, simplemente va y las hace. Y esto fue lo que estaba pasando con las mujeres. Ellas, por su amor a Cristo, salieron muy de mañana, habían preparado las especias que le iban a poner para ungir el cuerpo de Jesús, y a mitad del camino viene la pregunta,
Bueno, ¿y cómo vamos a entrar a la tumba si hay una piedra enorme? Ellas no podían mover esa piedra. Seguramente necesitaban a más personas que les ayudaran a moverlas. Pero no nada más eso. Había una dificultad mucho más grande que la de la piedra misma y de la que ellas ni siquiera estaban enteradas. Y Marcos no nos lo dice, pero sí lo podemos ver en otros evangelios. Había ordenado Pilato, porque vinieron los sacerdotes, a que se pusiera ahí una guardia romana y pusieron un sello romano en la tumba de Jesús, a fin de que nadie se robara el cuerpo y después vinieran a inventar leyendas respecto a él. Así que estaba el problema de la piedra y estaba el problema de la guardia que ellas ni siquiera conocían. Pero aún así, hermanos, cuando ellas llegan a la tumba, ambas cosas ni siquiera están en el camino. Así que podemos aprender algo importante para nuestras vidas aquí. En primer lugar, algo que era imposible para ellas, como mover una piedra, era algo sumamente sencillo para Dios. Y lo mismo pasó con la guardia. Así que, hermanos, tanto las dificultades que conocemos como las que no conocemos, Dios se encarga de ellas. Este pasaje es descriptivo, no es prescriptivo. No nos invita a que nosotros hagamos las cosas atrabancadamente. Nos invita a que confiemos en el Dios que vamos a adorar. Porque definitivamente va a haber dificultades en nuestra vida diaria y en nuestro camino para adorar a Dios. Pero Dios será el que se encargue de remover los obstáculos que nosotros no podemos remover. Dios fuerte, unos discípulos débiles. No pongas tu confianza en tus obras. Sabes, hermano, la vida cristiana es imposible en las fuerzas humanas. Si la vida cristiana se pudiera llevar a cabo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestro desempeño en cualquier área, entonces no sería una vida delante de Dios, sería una vida delante de los hombres. Por ahí dijo un predicador una vez, Dios te manda a hacer cosas que no puedes con cosas que no tienes. ¿Por qué? Para que se manifieste el poder de Dios. Si tú eres débil, eres torpe, eres ignorante, pero no importa, porque tienes un Dios que no es todo eso, que es todo lo contrario. Así que si tú vives enfocándote en tus cualidades, vas a vivir frustrado y vas a vivir detenido por tus propias limitaciones, pero Dios no te llama a eso. Dios va a quitar todos los obstáculos que te impidan adorarlo. Lo único que tú tienes que hacer es enfocarte en Él y no más. Mira todo lo que hizo Dios por estas mujeres en un periodo de tiempo sumamente corto. A pesar de su ignorancia, a pesar de su falta de comprensión de la divinidad y de lo que sucedía con Jesús, a pesar de su falta de comprensión de las escrituras y de las profecías que decían que el Hijo de Dios iba a resucitar, Dios siguió obrando. Entonces, tú no eres perfecto, no lo vas a hacer en esta vida, pero esta vida no se trata de ti, sino del Dios al que tú sirves. Esa es nuestra gran esperanza. Nuevamente, vas a fallar en todas las áreas de tu vida, en tu área familiar, en tu área profesional, en el trabajo, en tu negocio, con tus amigos, en tu
vida cristiana, para dar buen testimonio, para poder evangelizar, para tener los mejores versículos para compartir. Vas a fallar, todos fallamos. Pero ¿sabes qué? Tenemos a un Dios que no falla. Dios debe ser el protagonista de tu vida. De otra manera, vivirás frustrado siempre y tus miedos te van a frenar. ¿Recuerdan a los israelitas cuando cruzaban el desierto? Ellos cruzaron el Mar Rojo. Dios abrió el mar y ellos cruzaron. Pero después ellos cruzaron el río Jordán. Y es muy interesante la manera en que ellos cruzan el río Jordán. Porque iban los sacerdotes delante del pueblo y entonces ¿qué pasó? Los pies de ellos comenzaron a caminar sobre donde ya había aguas porque el río se había desbordado. Cuando obedecemos a Dios o buscamos honrarlo, vendrán dificultades. El que confía en sí mismo pisará el agua y dirá no puedo nadar o no puedo cruzar y se echará para atrás. Pero el que va confiando en Dios tendrá la confianza suficiente para cruzar y cumplir así los propósitos de Dios. Hermano, lo que Dios quiere para tu vida no te lo ha mandado según tus fuerzas, sino las de Él. No es según tu conocimiento y tu sabiduría, sino el de Él. Él es nuestra esperanza y la razón por la que hacemos lo que hacemos. Él es nuestra victoria y sobre todo, hermanos, Él es nuestra competencia. ¿Por qué eres competente para ser un cristiano? Para evangelizar, para compartirle a otros, para llegar a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, por Él. Tu competencia no viene de ti mismo, sino de Él. En ti vas a ser incompetente para todo lo espiritual. Es más, incluso para lo terrenal. Pero en Cristo, no. Y finalmente, hermanos, si tú crees que sí puedes hacerlo en tus fuerzas porque eres inteligente, porque tienes mucho conocimiento, hermano, no has entendido entonces lo que Dios te ha llamado a hacer. Ese era el caso de los fariseos. Ellos creían que adoraban a Dios. Ellos no dependían de Dios. Su gloria no era Dios, era su propio desempeño, sus propias habilidades. Y entonces, en vez de adorar a Dios, se adoraban a sí mismos. Ellos no vivían para la gloria de Dios. Ellos no vivían para decir, todo lo ha hecho Dios, yo no lo he logrado. No, ellos vivían para decir, yo soy mejor que tú, mírenme lo bueno que soy. Así que, hermanos, Dios no nos llama a confiar en nuestras propias capacidades. De lo vil y menospreciado escogió Dios para llevarse la gloria a Él. Finalmente, tenemos el poder de Dios en nuestra incredulidad. Lo vimos en nuestra ignorancia, en nuestra debilidad y después en nuestra incredulidad. De ahí al versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad en el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos, si hay algo que va a robar nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro sentido de victoria, es la incredulidad. Si hay un veneno para la vida cristiana, es la incredulidad. Y lo puedes ver claramente ilustrado en este pasaje. Se apareció el ángel
Y el ángel les dijo, no teman, Jesús ha resucitado. Era razón para que ellas tuvieran gozo y estuvieran animadas, pero ¿qué pasó? Se asustaron, se espantaron al punto tal que salieron corriendo y no le dijeron nada a nadie, fueron directamente a los discípulos. ¿Cuántas veces, hermanos, aquello que es de parte de Dios para nuestro consuelo, para nuestra paz, para nuestro gozo, para nuestra esperanza, por no tomarlo con fe, se vuelve lo contrario? Mira, dice aquí, verlo, este es un pastor llamado Kerr, bueno, así se apellida, verlo con razón podría haberlas animado, pero estaban asustadas. Así muchas veces lo que debería sernos un consuelo a través de nuestros propios errores y malentendidos nos resulta aterrador. ¿Cómo somos enemigos de nosotros mismos, hermanos? Y de nuestra propia comodidad. Si hay alguien que mata nuestra paz, nuestro gozo, somos nosotros mismos. Porque Dios nos da todo lo necesario para que vivamos en paz y para que vivamos confiados y descansados de Él. Jesús dijo, mi yugo es ligero. Pero somos nosotros que hacemos las cosas difíciles por nuestra incredulidad. Cristo les había dicho, voy a resucitar al tercer día. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y después resucite. Pero por su incredulidad pasaron unos días de luto y ahora que ha resucitado por su incredulidad estaban completamente aterradas. El ángel fue enviado por Dios para silenciar sus temores, para anunciarle buenas noticias, pero por su incredulidad estaban espantadas. Ahora hay algo muy interesante. ¿Cómo les dice el ángel a las mujeres? Les dice Jesús Nazareno, el que ha sido crucificado. El ángel no se avergüenza de la crucifixión de Jesús, porque sí, fue un evento aterrador, cruel, sumamente crudo y humillante, pero no fue una derrota. Su humillación era el precio de nuestra salvación. Y ahí en la cruz estaba obteniendo victoria. Y por eso los ángeles no se avergüenzan de llamar a Jesús el crucificado, y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos avergonzarnos de presentarlo de tal manera. Porque sí, fue el que estuvo crucificado, pero es el que resucitó. ¿Sabes? Muchas veces las personas quieren hacer burla de Jesús, mencionando la cruz y haciendo como dibujos y cosas de Jesús en la cruz para resaltar su humillación. Pero hermanos, los ángeles no se avergüenzan de eso, porque fue ahí obedeciendo a su Padre. Y ese es el precio de nuestra salvación. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo en Romanos, no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él estaba ahí muriendo en debilidad, pero después resucitó en poder. Mira la otra parte de ese pasaje, versículo 7. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mira la manera en la que Dios envía al ángel a avisarles. Les dice, vayan a los discípulos y a Pedro. Hace una mención específica de Pedro, porque seguramente si lo hubiera omitido, Pedro hubiera pensado que no se refería a él, porque lo había traicionado, porque lo había negado en el momento clave, en el momento más importante de su tiempo de discipulado. Sin embargo, menciona a Pedro para que sepa que está incluido
que a pesar de nuestras fallas a Dios, Dios sigue permaneciendo fiel a nosotros. No fue una palabra de reproche hacia Él, sino de amor, de perdón y de aceptación y de un amor verdadero por Él. Y sabes, aquí hay una recompensa grande para las mujeres. El ángel envió a las mujeres a los apóstoles, haciéndolas apóstoles de los apóstoles, porque apóstol viene del griego apostelo, que significa enviar. Apóstol significa enviado, así que estas mujeres fueron enviadas a los apóstoles. Hermanos, y así Dios honró su fidelidad y su amor hacia Él, enviándolas a los enviados. Y por lo tanto, aún en su debilidad, aún en su ignorancia, aún en su incredulidad, Dios las utilizó y honró su amor, aunque limitado, su fe, aunque débil, su conocimiento, aunque pobre, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de cómo Dios maximiza las pocas, las pequeñas o casi nulas cosas que hacemos para un Dios infinitamente grande. ¿Por qué las envió a los discípulos? Porque estaban destruidos, que habían huido por miedo, pensando que se había terminado todo, que su maestro había sido derrotado, porque tampoco entendían lo que Jesús les había dicho. Pero Jesús va y los busca. Era una época triste para ellos. Su maestro había muerto, y había muerto de la manera más mortal, por así decirlo, de la manera más enfática posible, de que había sido derrotado. Pero Él venció esa muerte, venció a Roma, venció al diablo, al pecado y a la muerte misma, y tenían que saberlo sus discípulos. Cristo no se avergonzó, hermanos, de reconocer quiénes eran sus discípulos, a pesar de que fueron cobardes, incrédulos y que huyeron. Va y los busca. Lo abandonaron en su momento de mayor soledad, pero ahora en su exaltación Él viene a buscarlos nuevamente. Jesús no les está señalando su mal. Jesús les está señalando el bien de Dios. Y ese debe ser nuestra manera de actuar también. Cuando nos equivocamos, no te aplastes con reproches, ni aplastes al otro. Muéstrale el bien de Dios como lo hizo Cristo. Hermanos, los reproches no van a transformar el corazón de nadie. Lo vimos las semanas pasadas. Ver a Cristo transformará el corazón. Así que en tus errores, ve a la cruz. Consólate en la cruz. Y en los errores de los demás, también debemos mostrarles a Cristo. Hermanos, y con esto terminamos. Los discípulos habían huido. Y mira la diferencia entre ellos y Judas. Judas fue y se ahorcó. Seguramente si Dios hubiera ido a Judas, Judas no lo habría recibido, porque se sentiría indigno, frustrado, con remordimiento. Pero no era el caso de los discípulos. Cuando ellos escucharon de Jesús, vinieron a Él. Así que un verdadero discípulo del Señor es sensible a su pecado, pero también es sensible al llamado del Señor. El orgullo no les impidió venir al maestro que los llamaba, a aquel maestro a quien habían traicionado y abandonado. Así que si tu relación con Dios no está bien, porque cometiste un error, Dios te está esperando, Dios te llama.
No hay reproche guardado en su corazón contra ti. Al contrario, quiere mostrarte su bien porque te ha comprado para él. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra y concédenos, Dios, que en nuestra debilidad nos gocemos en tu fuerza, en nuestra ignorancia nos gocemos en tu sabiduría y en nuestra incredulidad, Señor, nos gocemos en tus victorias, en tu amor, Señor, que nunca cesa, que nunca se acaba, en tu amor que no tiene espacio para el reproche, sino que nos llama siempre con ternura, Señor, con la disposición de perdonarnos y restaurarnos. Señor, sé el protagonista de nuestras vidas. Sé, Señor, el objeto de nuestra confianza, de nuestra esperanza, y que en nuestras luchas diarias nos enfoquemos en ti y no en nosotros mismos, porque somos débiles, pero tú eres fuerte. Somos ignorantes de muchas cosas, pero tú lo sabes todo, Señor, y somos incrédulos. Nuestra fe falla, pero tú nunca fallas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.